Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro ciclo de diálogos del derecho a la ciudad con el tema movilidad urbana y transporte inteligente, la cual tiene como objetivo examinar el papel que puede jugar la inteligencia artificial en el acceso equitativo a oportunidades económicas y sociales a la movilidad y a la participación ciudadana. Agradecemos el interés de todas las autoridades, tanto estatales y municipales, que nos acompañan en nuestras plataformas Zoom y Facebook. Bueno, por ahí tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos. Esperemos que se resuelvan con Facebook. Eh, para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes y bueno, esperemos sea de su utilidad toda la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, damos la bienvenida a la... Perdón, me parece que ya estamos de regreso. Estamos teniendo un poco de fallas con nuestro internet, entonces, bueno, espero que no nos vuelva a hacer esto. Les dejo a mi titular. La máquina de su servidor no funcionó. Vine aquí para poder atender la, el saludo y la presentación. Bueno, pues ya lo dijo nuestra compañera Yojaira, el tema es movilidad urbana y transporte inteligente. Y las posibilidades que abre este tema que nos va a acompañar ya permanentemente durante muchos años, que es la aplicación de la inteligencia artificial en muy diferentes materias. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen dos personas muy significadas, muy preparadas. Rodrigo Alberto Maldonado Patrón, que es ingeniero en energías renovables y sigue estudiando en la Universidad de Poitiers en Francia cuestiones relacionadas con la gestión de energía. Es becario del programa México-Francia de Ingenieros en Tecnología y ha trabajado en temas de mejora continua. Y nos acompaña también Elías Abdala Sánchez, que es subdirector del Centro de Control y Monitoreo de la Agencia de Transporte de Yucatán, donde, como ustedes saben, se están llevando a cabo proyectos públicos de un uso eficiente de energía, pero es además coordinador de tecnologías, información y evaluación de los servicios de salud en Yucatán y coordinador de planeación y tecnologías en el Centro Escolar UNESCO. Hay muchas cosas más que decir de nuestros dos ponentes, pero en mérito de la brevedad, dejo hasta aquí su presentación, no sin agradecerles que hayan tenido la disposición el día de hoy de acompañarnos. Y también nos da mucho gusto recibir nuevamente a la doctora Carmen Díaz Novello, quien junto con nuestro compañero de trabajo en INAFED, Ernesto Rodríguez Sáenz, van a conducir esta reunión en una especie de conversatorio, porque les van a plantear ambos tres preguntas a cada uno y las van a ir contestando alternativamente en beneficio de todas las personas que consideraron correcto introducirse en este diálogo, que tratan en términos generales de cómo aplicar la inteligencia artificial para obtener un transporte
ágil, de calidad, cómo identificar desigualdades y poder ayudar a la gente que tiene vulnerabilidades y finalmente que nuestro modo de transportarnos, nuestra movilidad, no dañe, sobre todo de manera irreparable, nuestro entorno, nuestro ambiente, sino que sigamos desenvolviéndonos en un ambiente saludable. Por el tiempo que esperaron y por el que concedieron a mis palabras, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, por esas palabras. Y ahora dejo el uso de la voz a la doctora Carmen Díaz Novelo, coordinadora del programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, Yohaira, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta segunda sesión, como ha dicho el titular del INAFED, de este ciclo del derecho a la ciudad. Y con este tema tan importante que es la movilidad urbana y el transporte inteligente. Yo quisiera, antes de continuar, ceder la palabra al licenciado Ernesto para que él también les explique un poco de cómo se conformó esta segunda sesión. Gracias, Carmen, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. También nos da mucho gusto que ya abarrotaron la sala del Zoom, cosa que nos agrada porque pues, siempre eh, hay un interés manifiesto de ustedes en este tipo de temas. Nos da mucho gusto porque lo preparamos con mucho cariño y mucha alegría. Nos da mucho gusto porque el día de hoy tenemos dos expertos de lujo. Rodrigo Alberto Maldonado Patrón, que ya fue presentado por nuestro titular, ingeniero en energías renovables, y Elías Abdalá Sánchez, que también es ingeniero industrial y de sistemas, y que tiene un gran expertise allá en Yucatán con un tema que a continuación nos van a platicar ambos. Iniciaremos con Rodrigo y continuaremos con Elías. Y ciertamente habíamos pensado desarrollar esto en un esquema conversatorio. Sin embargo, al platicar con nuestros ponentes, ellos nos estuvieron planteando algunas situaciones que la verdad nos dio mucho gusto y que bueno, pues ahora vamos a hacer una exposición con la presentación de cada uno de ellos. Ciertamente va a estar guiada por unas preguntas que originalmente les planteamos, que a continuación la doctora Carmen Díaz Novelo nos va a hacer favor de platicarnos dichas preguntas. Y una vez que Carmen concluya su intervención, nuestra compañera Johaira, pues ya les brindará la palabra en primer lugar al ingeniero Rodrigo Maldonado Patrón y enseguida al ingeniero Elías Abdalá Sánchez. Esperamos que sea de su agrado y de su interés y que también nos bombardeen con sus preguntas y sus comentarios, que los estaremos leyendo acá en el chat del Zoom. Ojalá que también tengamos suerte de tener buena transmisión en el Facebook. Si algo está ocurriendo por allá, ténganos un poco de paciencia. Tenemos algunos detalles técnicos, pero esperemos que se vayan resolviendo poco a poco. Y sobre todo, esperemos que nos pongan sus consultas y también que nos saluden para personalizar esta conversación. Ya saben, nos da mucho gusto saber de dónde nos están acompañando. De pronto ya vemos que tenemos una gran audiencia de muchos lugares, ya nos acompañan de Hidalgo, del Estado de México, de Nayarit, de la Ciudad de México también, de Aguascalientes, de Michoacán. En fin, ya tenemos muchos participantes. Nos da mucho gusto y ojalá que esta transmisión también sea de su agrado. Sin más, entonces, Carmen, por favor, la voz es tuya. Muchísimas gracias, Ernesto. Y pues aprovecho para saludar al maestro José Luis Ponce, el coordinador del Comité Anuyestic, que nos acompaña el día de hoy. También al ingeniero Netzer Díaz Jaime del CIAPEM, que también nos acompaña, a la doctora Vanessa Patrón de la Universidad Autónoma de Yucatán, que también nos acompaña el día de hoy. Y bueno, algo bien interesante es que precisamente esta necesidad de repensar estos servicios que se prestan de movilidad urbana y de transporte en nuestras ciudades, a raíz pues de esta revolución que nos ha traído la inteligencia artificial,
pues nos llevó a plantear, vimos que habían muchísimas aristas realmente y como plantea Ernesto, lo que hicimos fue como delimitando con nuestros ponentes sobre cuáles nos iríamos. Entonces, las preguntas sobre las cuales estuvimos, más bien ellos estuvieron trabajando, pues son, en primer lugar, cómo aprovechar la inteligencia artificial para ofrecer un servicio de transporte ágil y de calidad a la ciudadanía. También, cómo aprovechar la inteligencia artificial para identificar desigualdades en el acceso al transporte e implementar soluciones para la población en condiciones de vulnerabilidad. Y en tercer lugar, cómo aprovechar la inteligencia artificial para implementar sistemas de transporte que favorezcan el medio ambiente y un entorno saludable. Y ahora van ustedes a darse cuenta de que realmente nuestros ponentes han desarrollado bastante estos temas. Así que, pues le cedo la palabra a Yohaira. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Y pues bueno, yo dejo la palabra al ingeniero Rodrigo Alberto Maldonado Patrón. Adelante, por favor, ingeniero. Hola, espero que todos estén muy bien. Voy a compartir mi presentación con ustedes. Ok, muy bien. Pues yo les voy a hablar acerca de la movilidad urbana y el transporte inteligente, pero me voy a tratar de enfocar más en un aspecto energético. Yo soy ingeniero de energías renovables de estudios y también de profesión, entonces siento que es muy importante que los transportes actualmente cumplan con ciertos requisitos de eficiencia energética para poder lograr pues ser un transporte de calidad y eficiente. Entonces, antes de comenzar, quiero abarcar de lo general a lo más específico. Y primero que nada, hay que aclarar qué es la inteligencia artificial. Para evitar tecnicismos y palabras rimbombantes muy complicadas, vamos a decir que la inteligencia artificial es como un niño. Nosotros lo vamos nutriendo de información y va a generar soluciones a los problemas que nosotros le vamos pues dando, pero de cierta forma igual nosotros le tenemos que dar ciertos datos históricos para que a su vez pueda crear modelos para predecir futuro. Y con estos modelos de predicción nosotros podemos pues solucionar los problemas que se nos presenten a futuro. Ok. Primero que nada, ¿cómo influye la eficiencia energética en el transporte público? Pues prácticamente afecta de forma directa en todos los aspectos. Afecta desde el diseño, la viabilidad económica y el impacto ambiental. Si nosotros mantenemos una alta eficiencia energética, podemos reducir los costos operativos. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando de transporte convencional, es decir, transporte a gasolina, a diésel, pues podemos reducir esos tiempos de pérdida que tenemos en tráfico, podemos reducir esos tiempos de espera que tenemos a la hora de hacer subidas y bajadas. Entonces esto nos permite eficientar el sistema, reducir la cantidad de vehículos que tenemos y por ende reducir ya sea mantenimientos, ya sea costos de combustible y nos permite también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra parte que nos puede ayudar la eficiencia energética es en la ampliación de la autonomía. Al aumentar la eficiencia, nosotros permitimos que los vehículos, ya sean eléctricos o a combustible, aumenten ese kilometraje que tienen. Pongamos un ejemplo. No sé si cuando ustedes manejan han visto que cuando están en una calle que no tiene ningún tipo de alto o que no tiene tráfico, los autos de ahora tienen sensores que nos permiten identificar cuánto es el rendimiento de nuestro vehículo. Normalmente el rendimiento del vehículo viene ligado a la cantidad de velocidad que nosotros llevamos y también al tipo de conducción que nosotros tenemos. Al reducir al reducir la cantidad de paradas y luego volver a arrancar, ampliamos la autonomía del vehículo, reduciendo los costos de combustible y pues el impacto ambiental. Al reducir los costos de combustible quiere decir que estamos consumiendo menos gasolina y por ende estamos generando menos dióxido de carbono, que actualmente es una problemática muy grande en el mundo. Y tenemos igual la viabilidad de infraestructura. Cuando nosotros nos referimos a viabilidad de infraestructura, podemos generar mejores espacios de circulación para el transporte público porque tenemos un problema muy grande, no solo en México, sino en el mundo, que actualmente las calles están hechas para mover masivamente a las personas, pero en transportes privados, no en transporte público.
Entonces, al tener una eficiencia energética muy grande, nosotros podemos reestructurar la infraestructura, reducir los tamaños y poder mover esa misma cantidad de gente en un sistema de transporte público, permitiéndonos reducir el impacto ambiental y mejorando considerablemente la calidad de vida de las personas. Y esto viene ligado al último punto, que es la aceptación y satisfacción del usuario. Al tener sistemas de transporte amigables con el medio ambiente, es evidente que los usuarios finales van a sentirse contentos y van a querer utilizar este transporte público mucho más seguido. Y creo que un ejemplo muy claro de esto es lo que se está haciendo en Yucatán ahorita con el Vaivén y con el Yetram, que la gente está muy feliz de tener sistemas que son amigables con el medio ambiente y esto se ve en que cada vez más gente utiliza el transporte público. Ahora, pasando a las preguntas específicas, ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener un transporte ágil y de calidad? Pues basándonos otra vez en el contexto energético, hay que tener muchísimas estrategias que pueden mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la experiencia del usuario, que muchos pensarían que lo más importante es la eficiencia y la sostenibilidad, pero realmente lo más importante es la experiencia que el usuario pueda tener, porque podremos tener el vehículo más eficiente y tener un impacto en la sustentabilidad muy positivo, pero si el usuario no lo quiere usar, al final, pues no va a servir de nada. Y aquí es donde tenemos que utilizar la inteligencia artificial para poder optimizar rutas, gestionar las flotas, aumentar la eficiencia y analizar los datos para tener una planeación urbana mejor. Yendo punto por la optimización de rutas, ¿a qué nos referimos? Si nosotros le damos datos a la inteligencia artificial de cómo ha ido creciendo la densidad poblacional de las ciudades, cómo se está moviendo la gente y hacia dónde quiere llegar, nosotros podemos implementar rutas que nos permitan ah, pues reducir la cantidad de vehículos y mover la cantidad de gente, una cantidad de gente mayor, porque muchos creen que la solución al problema de transporte público es poner autobuses así de que si tenía 10 voy a poner 100 para que la gente se pueda mover más rápido, pero esa no es la solución. La solución se trata de optimizar las rutas, es decir, reducir los puntos de parada del bus a los puntos más críticos que tenemos. Así no solo aumentamos la eficiencia energética, reducimos el costo del combustible o de la energía eléctrica, sino también estamos moviendo a la gente al punto A al punto B, porque lo que tiene el sistema público ahora es que movemos a la gente del punto A al punto A intermedio, luego al punto B intermedio, y tardamos muchísimo en mover a la gente, es por eso que no deciden utilizar el transporte público. Pasando a la gestión de flotas es prácticamente lo que ya expliqué. No se trata de poner vehículos por poner vehículos, sino se trata de colocar la cantidad necesaria de vehículos y la inteligencia artificial nos ayuda en eso. Si le damos datos de movimiento, de cuántos kilómetros recorren las personas, ya sea en transporte privado o en transporte público o inclusive a pie, podemos tener una idea más clara de cuántos vehículos necesitamos realmente para mover a esa gente. Pasando al punto de la eficiencia energética, aquí es muy importante explicar y aclarar que no es lo mismo la eficiencia energética en un vehículo a combustión que en un vehículo eléctrico. Los vehículos a combustión tienen muchísimas partes en los motores que conforme va pasando el tiempo estos se deterioran y al deteriorarse no importa cuánto nosotros tratemos de reducir esta combustión, no lo vamos a lograr porque en sí el vehículo ya no es óptimo para circular. Y esto se puede observar en muchísimas ciudades de México, y no solo en México, sino también en muchos países donde utilizan autobuses ya desgastados, que eso arruina la experiencia del usuario, arruina pues la calidad del medio ambiente y arruina la eficiencia energética. Por ejemplo, si me voy a Yucatán, ahorita con los nuevos vehículos que están implementando, que son híbridos y eléctricos, pues tenemos una eficiencia energética bastante elevada y esto nos permite poder reducir la cantidad de vehículos que tenemos, aumentar los tiempos de reducir la frecuencia en la que pasan los vehículos, es decir, si antes pasaban 20 minutos, ahora pasan 15, porque se está usando la optimización de rutas, la gestión de flota y también están utilizando la eficiencia energética. ¿Cómo podemos valorar esta parte de eficiencia energética? Pues muy sencillo. Muchos de nuestros vehículos actuales tienen sensores. Estos sensores nos indican cómo está el consumo energético de los vehículos. Si nosotros les pasamos esos datos a la inteligencia artificial, nos puede desarrollar un plan de cómo debemos de conducir ese vehículo, es decir, si estamos acelerando de más, si estamos frenando de más, si estamos sobrecargando el mismo vehículo, porque no sé si ustedes lo sabían, pero actualmente los vehículos eléctricos tienen el dilema de que si queremos que recorran más kilómetros, tenemos que sacrificar la cantidad de personas a la que estamos transportando. Entonces, la solución para poder transportar la misma cantidad de gente sin tener que sacrificar autonomía es mantener una eficiencia energética bastante alta.
Y en esto paso a los datos de mejora de planificación urbana. Al tener una mejor planificación urbana, tenemos algo que se llaman carriles exclusivos o carriles privados para el transporte público, que esto nos permite no atorarnos en el tráfico. Y cuando digo no atorarnos en el tráfico, me refiero a, no sé si han visto la Ciudad de México, que puedes hacer esperas de hasta de 1 hora. Actualmente eso está pasando en muchas ciudades de México y está pasando en Mérida, pero el transporte público es uno de los que más se ve afectado. Entonces, si nosotros le damos datos de cómo está creciendo la población, cómo, de qué lado se están moviendo, podemos planificar de mejor manera cómo vamos a hacer crecer la ciudad y poder mantener el transporte de forma ágil y de calidad. Muy bien, ahorita en esta pregunta me voy a salir un poquito de lo que es la eficiencia energética, porque esto va más ligado a saber qué debe de hacer el gobierno o qué debemos de hacer para poder tener un transporte público que pueda ayudar a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Prácticamente aquí, en lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial es en ver cómo ha evolucionado, voy a decir, por ejemplo, el norte de una ciudad en comparación con el sur, para poder identificar cuáles son las zonas más desfavorecidas y realizar modelos predictivos que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de esas zonas. ¿A qué me refiero con modelos predictivos? Como les mencioné anteriormente, es darle información histórica para que se nutre esa inteligencia artificial, es más, que funcione como una esponja y que luego ella nos dé la solución al problema. Tal vez no sea una solución que cualquiera puede obtener y ya se solucionó el problema, es prácticamente una solución que nosotros debemos de implementar a las condiciones culturales y sociales del estado o zona donde se está implementando, porque no es lo mismo la condición cultural y social que hay en Yucatán a la que tienen en Nuevo León. Entonces, las soluciones van a ir variando, pero ese modelo predictivo nos puede ayudar a tener una mejor idea de cómo podemos solucionar el problema. Y muchas veces pasa que en estas zonas que están marginadas el transporte público es o de muy baja calidad o prácticamente no existe. Y no existe porque pensamos que en estas zonas no lo necesitan porque la cantidad de personas es muy poca o porque no tienen la infraestructura necesaria para que un transporte nuevo pueda circular. Ahí es donde entra el desarrollo de soluciones personalizadas, que es más que nada servicios a la medida. La inteligencia artificial nos puede ayudar a determinar una cantidad de autobuses, el tamaño y la autonomía con la que podemos hacer que esta gente se pueda mover del punto A al punto B. Y tal vez no tiene que ser un punto B al otro extremo de la ciudad, por así decirlo, sino puede ser un punto intermedio que ya permitió que esa sociedad, esa población vulnerable tenga un transporte de calidad que él tal vez no lo deje en el punto donde está, donde quisiera estar, pero puede tomar otro servicio de transporte y llegar al punto B, que es donde quiere estar. También tenemos que tener la integración de tecnologías inclusivas. ¿A qué voy con esto? Muchos piensan que una sociedad, una población en condiciones de vulnerabilidad es aquella que no tiene liquidez económica, pero no necesariamente es eso. Existen muchos tipos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que puede tener cualquier tipo de problemática, y aquí es donde entran las aplicaciones que podemos generar con la inteligencia artificial, ya sean asistentes virtuales y chatbots. No sé si han visto, pero últimamente casi todos los servicios de transporte público cuentan con aplicaciones que te permiten ver por dónde van los vehículos en tiempo real. Aquí es donde nosotros podríamos implementar los asistentes virtuales y los chatbots. Esto puede ayudar a las personas que tengan condiciones de la vista o condiciones del audio y los pueden ayudar a tener una idea mejor de hacia dónde va el transporte que quieren tomar y hacia dónde quieren llegar. Y estas aplicaciones accesibles nos pueden permitir el proveerle a una sociedad vulnerable, a una población vulnerable, un transporte de calidad, que es lo más importante. Al final, lo más importante y por lo que se hace el transporte público es para el usuario, no para el beneficio del gobierno, sino para el beneficio del usuario. Y pues la última pregunta que tenemos es, ¿cómo aprovechar la inteligencia artificial para implementar sistemas de transporte que favorezcan el medio ambiente y un entorno saludable? Y tal vez voy a hacer mucho más énfasis en esta pregunta que en las anteriores porque esta es la parte en la que yo me especializo, pero prácticamente desarrollar un sistema de transporte que promueva la sostenibilidad ambiental es tan sencillo y tan fácil como decir vehículos eléctricos, pero hay una problemática con los vehículos eléctricos. Muchas personas piensan que no es la misma autonomía, que un transporte eléctrico no te va a llevar la misma cantidad de personas o la misma cantidad de kilómetros que un transporte a combustión, que es más caro, por lo mismo de si cargas el vehículo eléctrico en horarios punta de CFE te van a cobrar más y que la infraestructura de carga es muchísimo más cara que poner una gasolinera.
Pues la verdad es que no es así, no necesariamente es así, no tiene por qué ser así. Si nosotros recapitulamos todo lo que se ha mencionado en esta presentación, el problema más grande que tiene el transporte público y cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial es con la optimización de rutas y gestión del tráfico. Si nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que nos ayude diseñando rutas y horarios, vamos a tener una mejor gestión de tráfico y vamos a poder reducir esos tiempos de embotellamiento que tiene el vehículo eléctrico, aumentando la eficiencia energética y aumentando los kilómetros que este vehículo puede recorrer. La integración de energías renovables y una correcta gestión de carga. Es muy importante decir que la inteligencia artificial nos puede ayudar a determinar modelos de sistemas de recarga que pueden ayudar al transporte público. Es decir, nos puede ayudar a determinar la cantidad de cargadores que necesitamos para poder satisfacer las necesidades de un vehículo eléctrico. Nos puede ayudar a determinar la capacidad de un sistema fotovoltaico si es que lo queremos recargar por medio de sistemas fotovoltaicos. Y nos puede ayudar a todas esas ecuaciones matemáticas que muchas personas no entienden y está bien, no todos tienen por qué entenderlo, pero es muy importante que antes de utilizar la inteligencia artificial nosotros definamos bien cuáles son las problemáticas que queremos solucionar, qué clase de información le vamos a dar a esa inteligencia artificial y más o menos qué respuesta nosotros esperaríamos de esta inteligencia artificial. Para la integración de energías renovables y gestión de la carga es muy fácil. Actualmente los cargadores eléctricos cuentan con sus propios sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es toman la información de la batería, de cómo está el uso y desgaste de la misma, en qué horarios es donde más se desgasta la batería y generan un plan de carga. Y este plan de carga lo que hace es decirnos, ok, si a las 2 de la tarde tu vehículo tuvo un pico de consumo, pues a las 3, 4 de la tarde lo puedes poner a cargar y no solo eso, la misma gestión de carga nos dice que no necesariamente tienes que sacar el vehículo y ponerlo a recargar en un patio, sino también lo podemos recargar en la ruta con los diferentes modelos de carga que tenemos. También nos puede ayudar a un desarrollo de infraestructura inteligente, y eso es a lo que voy con la parte de los diferentes modelos de carga. Con este desarrollo de infraestructura inteligente, la inteligencia artificial nos puede ayudar a determinar puntos estratégicos donde necesitamos colocar sistemas de carga de vehículos eléctricos y con estos mismos puntos estratégicos podemos aumentar la autonomía de los vehículos. Y al aumentar la autonomía de los vehículos quiere decir que podemos reducir los tiempos de espera de las personas porque no hay que sacar y volver a meter vehículos, sino podemos mantener ¿cómo se dice? Podemos mantener un ciclo continuo, un flujo continuo de vehículos de transporte y podemos mantener ese viaje del punto A al punto B sin tantas interrupciones. Y por último, un monitoreo y análisis ambiental. Todo lo que dije anteriormente no tiene fin si no lo monitoreamos y analizamos nuestros impactos ambientales. Decir un vehículo eléctrico es muy bonito, pero si no monitoreamos y no analizamos de dónde viene la energía eléctrica que estamos utilizando, al final el transporte público que estamos implementando no va a generar un entorno saludable si viene de una central de térmica donde se quema carbón. Ahí la IA nos puede ayudar a tomar esos datos y analizarlos de forma bastante eficiente y darnos esa cantidad de cuánto CO2 estamos generando a raíz del sistema de carga que tenemos para nuestros vehículos. Y obviamente si utilizamos vehículos a combustión, este valor va a ser mucho más elevado que si utilizamos transporte público eléctrico, sin importar que este venga de centrales termoeléctricas, pero al final de cuentas el chiste es tratar de implementar energías renovables. De esta forma tenemos un transporte público eficiente, sostenible, de buena calidad y además implementando la inteligencia artificial para poder hacer estos modelos que nos permitan determinar el crecimiento de la flota a futuro, podemos decir de 5 a 10 años, saber cuántos autobuses tenemos que poner, que nos permitan determinar el desgaste de los vehículos por medio de los sensores que los mismos vehículos ya tienen, que nos permitan generar um, roles de los vehículos para poder tener la menor frecuencia posible. Y cuando digo menor frecuencia posible me refiero al tiempo de espera, al menor tiempo de espera posible. Y por último, a poder tener un monitoreo y un análisis ambiental pues que nos dé un verdadero resultado y no un resultado a medias que podría pasar si no sabemos leer bien los datos. La inteligencia artificial nos puede ayudar a leer esos datos de una forma muy precisa. Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias al ingeniero Rodrigo Alberto Maldonado Patrón y ahora escucharemos al ingeniero Elías Atala Sánchez. Adelante, por favor. Puede activar su micrófono.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimo gusto, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Eh, pues el día de hoy pues vengo, ya al igual que mi compañero Rodrigo, a platicarles acerca del transporte público y de la inteligencia artificial. Voy a permitirme compartir mi pantalla y iniciaré con la presentación. Bueno, eh, como ya les comenté, el transporte público y la inteligencia artificial, y quisiera comenzar con una frase reflexiva en la cual el filósofo y escritor Elbert Hubbard escribió que una computadora puede hacer el trabajo de 100.000 personas ordinarias, pero ninguna computadora podría hacer el trabajo de una persona extraordinaria. Y con esto, ¿qué mensaje les quiero dar y a dónde quiero llegar? Si nosotros competimos contra la inteligencia artificial, lo único que vamos a lograr es pues perdernos. O sea, realmente ahí tenemos la batalla perdida desde el inicio en cuanto a la cantidad de procesamientos y velocidad de procesamiento de los datos. Sin embargo, si nosotros colaboramos con la inteligencia artificial, la utilizamos como una herramienta para mejorar el día a día y sobre todo en este tema que estamos hablando del transporte público, pues vamos a obtener una colaboración muy valiosa. Y bueno, ya explicó un poco Rodrigo de qué es la inteligencia artificial. Voy a ser breve en esta parte. Es un conjunto de tecnologías que permiten, que puede ver, que puede escuchar, que puede aprender, que puede generar soluciones. Incluye disciplinas como el análisis de datos, la filosofía, la psicología, la literatura y la neurociencia. Su principio central es los datos. Aprende y mejora con la exposición a grandes cantidades de datos. Puede encontrar relaciones y patrones que la mente humana o los ojos humanos podrían nunca identificar, pero que en algunas ocasiones podrían ser aparentemente innecesarios. Y en algunas otras ocasiones podrían ser necesarios, dependiendo de nosotros y de lo que queramos hacer con la inteligencia artificial. Existen diferentes tipos de modelos de entrenamiento y pues aquí es donde se puede diferenciar. El entrenamiento supervisado es cuando nosotros le decimos a la inteligencia artificial que, como Rodrigo, es como una esponja y como un niño que va aprendiendo. Nosotros le podemos decir qué es lo que queremos que aprenda con datos estructurados y etiquetados, pero también le podríamos dar todos los datos y decirles, aprende lo que tú puedas. Inteligencia artificial va a encontrar relaciones inesperadas. Y también podríamos hacer el semisupervisado, que podríamos etiquetar algunos datos y decirle que aprenda lo que nosotros queremos, que también nos dé relaciones que nosotros no podríamos encontrar. Y existe el reforzado, en la cual es a prueba y error, y le podemos poner un refuerzo positivo y negativo. Aprende lo que tú quieres en el reforzado, pero más rápido. Y bueno, para iniciar también les quiero poner en este video, pues algo que yo hice. Realmente ahorita todos tenemos al alcance la inteligencia artificial, incluso en nuestros celulares. Y pues una de las cosas que yo hice es pues decir, pues vamos a preguntarle a Meta ahí qué es lo que nos puede decir de cómo podemos usar la inteligencia o cómo puede contribuir a ella, porque pues también ya podríamos decir que tienen una mente propia y qué nos podría aportar. Entonces, les voy a poner un breve video de cómo conversé con Meta, de qué es lo que puede hacer con inteligencia artificial. Yo le pregunté, ¿cómo podrías contribuir con un gobierno municipal de México a ofrecer un servicio de transporte público ágil y de calidad para la ciudadanía? Pues acá sus respuestas: análisis de datos, simulaciones, sistemas de información, planificación urbana, accesibilidad e inclusión. Pero requieres datos, ¿no? ¿Qué tipo de datos requieres? Y bueno, aquí me dice que necesita datos de ubicación geográfica, de tiempo real, integración de los métodos de transporte, presupuestos y recursos. ¿Y cómo puedo obtener esos datos? Tú eres una inteligencia artificial, ¿cuentas con ellos? Y bueno, aquí me dice si cuenta con ellos y de dónde los puedo encontrar. Pero, ¿qué opinará de los sensores de ascensos y descensos, validadores, geolocalización? Y bueno, aquí me da su respuesta y me dice que es una muy buena opción. Nos permite tener datos de la oferta y de la demanda. ¿Y cómo podríamos dimensionar una flota, no? Y bueno, aquí ya
nos dice que puede analizar la demanda, calcular la frecuencia y puede utilizar herramientas para planificación. Y bueno, esto fue un ejercicio muy breve, conversación que tuve con Meta IA, y pues al fin pues hay que agradecerle, ¿no? Porque pues como ya les dije, tenemos la competencia perdida y pues estamos bien, no sabemos en qué momento las computadoras nos van a dominar. Pero esa pregunta que le hice al final me pareció muy relevante y se las quiero compartir. Le pregunté cómo sería su contribución con datos recabados del Internet y encuestas y la información estadística que cualquier persona puede obtener, ¿no? Y esa contribución me comenta que sería con un nivel 4, porque puede tener información valiosa, pero limitada y subjetiva. ¿Y cómo sería su contribución con datos de sensores de ascensos y descensos, con información de los ABL, con los KMLs, con los Geotraffic Fit Specification de Google? Y me dice que su nivel es 9. Podría contribuir en un nivel 9 porque los datos son detallados y objetivos. Tenemos una comprensión más profunda de los patrones de viaje y la demanda de transporte, una planificación de rutas y horarios más eficientes, la optimización de la flota, que también la mencionó por allá mi compañero Rodrigo, y también algo muy importante, la experiencia y la calidad del servicio para el usuario. Todo esto nos puede ayudar Meta o ChatGPT o cualquier otro protagonista de este tema que es de la inteligencia artificial, pero como siempre regresando a que sin datos, nivel 4, o bueno, más bien con datos recabados de Internet 4 y con datos de un transporte público digitalizado te puede dar una contribución de 9. Y bueno, aprovechar la principal ventaja de la inteligencia artificial, que es la velocidad del procesamiento de datos. Y bueno, ¿cómo le hacemos en Yucatán? Afortunadamente en Yucatán tenemos todos estos comentarios que les hice de los ABL, los sensores de ascenso y descenso, los acelerómetros, los temas de los Geotraffic Feed Specification de Google. Todo esto ya lo tenemos en Yucatán. Tenemos un sistema de recargas. La gente tiene que, para subirse al transporte público en muchos de los autobuses, bueno, tiene que recargar una tarjeta, que ahorita estamos ya por pasar a la parte donde va a poder pagar con su celular, con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de débito, y va a ser un pago 100% electrónico. ¿Y qué logramos con esto? Logramos varias cosas. Se estresa menos el operador porque no va a tener que, pues, estar contando dinero, estar tratando de ver cuánto va a pagar al final del día. Y eso, pues, también ayuda para que sea una mejor experiencia para el usuario. También ayuda a que pues tengamos temas de transparencia, porque tenemos una plataforma en la cual es transparente y el pago es por kilómetro. Tenemos temas de pagos de tarifa social, tenemos sensores en las entradas, tenemos sensores en las salidas, tenemos vigilancia de videos en cada autobús, tenemos acelerómetros. Todo esto está en una red de comunicación, se va a unos servidores de Amazon y está en una plataforma de transporte que tenemos y se monitorea 24/7, 365 aquí desde mi oficina, en el centro de control y monitoreo, en conjunto con todo el equipo de compañeros que estamos y que de hecho nos están escuchando y pues están aquí trabajando, e incluso lo han podido escuchar ustedes. ¿Cuál es la visión del Centro de Control y Monitoreo al 2040? Pues es generar información, ser transparentes con la ciudadanía y esta información, pues que ellos nos retroalimenten para ir mejorando el transporte público. Como ya mencionó Rodrigo, aquí tenemos un transporte pues eléctrico que está creciendo la flota, pero pues podríamos decir que es un avance, pero es también un prototipo experimental. El deseo es que vaya creciendo la flota, sin embargo, vamos a ver cómo nos va yendo con estas 4 líneas o 4 rutas que tenemos. Y bueno, me interesó mucho hablarles de estos temas de los datos y del software y de los cimientos. Para mí es muy importante que demos una idea muy objetiva de lo que queremos decir. Si necesitamos o si lo que queremos es aprovechar la inteligencia artificial, ya nos dijo que necesita datos. Entonces, lo más importante es tener estos datos. ¿Y cómo los voy a tener?
Pues digitalizando mi transporte público. Necesito la información de las rutas, necesito mis datos de oferta y demanda, que bueno, estos últimos ya los tiene. O sea, realmente nosotros podemos hablar con Google y Google tiene todos los dispositivos Android, cómo se mueven, dónde trabajan, dónde estudian, a qué hora van, cuántas personas, cómo se mueven, si van en autos, si van en bicicleta. Estos datos ya los tiene Google, ya los tiene Facebook y también se los podríamos comprar en determinado momento. Y necesitamos meter esta información en un sistema de rastreo y de telemetría con un software de gestión de flota. Y ahora, teniendo toda esta información, ahora, ¿es suficiente? Tengo temas legales, administrativos y de hardware, porque al final del tema necesito que la oferta sea gestionada por la autoridad. Actualmente, en varios municipios o en muchos de los municipios, al menos de México, la oferta sí es gestionada por la autoridad, pero al final de cuentas no tenemos una supervisión directa y efectiva. El concesionario o la empresa a la que nosotros le pagamos para el transporte público, pues sale y es quien recibe la información, quien paga, quien recibe el dinero, quien gestiona, y son ellos los que gestionan más que nada la oferta, porque también pueden decidir un día no salir y nosotros no lo vamos a saber porque no tenemos un centro de control y monitoreo. Igual, si nosotros vamos a gestionar la oferta y vamos a decirle cuántos kilómetros recorrer y en qué momento, pues el concesionario nos va a decir, bueno, si yo no recaudo, ¿cómo tú me vas a decir dónde y cuándo transitar? Entonces aquí tenemos el pago por kilómetro. Y bueno, para que el pago por kilómetro funcione, el que tiene que tener el dinero, pues es el gobierno. Entonces se implementó un sistema de recaudo digital con un fideicomiso y a través del centro de control y monitoreo, la telemetría, podemos nosotros saber ahora dónde suben las personas, dónde bajan, en qué momento pasar, a qué hora y con qué frecuencia. A través de esta información, pues yo creo que ya podemos tener datos y estos pasárselos a la inteligencia artificial y ya vemos lo que nos va a poder hacer. Y bueno, aquí les quiero mostrar algunos ejemplos de ya información procesada, información que nosotros hemos analizado y procesado con diferentes softwares estadísticos como R, Python, SPSS, etcétera. Y bueno, estas imágenes, los datos no son reales, son datos de prueba, pero bueno, esta es una presentación que nosotros hacemos de manera semanal. Bueno, parte del equipo de planeación, en esta parte es el área de análisis de datos geoestadísticos y espaciales. La compañera Mariana Alonso, que seguramente nos puede estar escuchando en estos momentos, es la autora de esta parte y genera información de los kilómetros que se recorren a la semana y un promedio diario, cuántos de estos son en ruta, cuánto es el índice de pasajeros por kilómetro, el índice de debitaciones por kilómetro, cuánto es el índice de pasajeros por kilómetro de lunes a viernes, los sábados y los domingos, el aforo en promedio y el aforo diario, las debitaciones, cuántos de estas personas son de tarifa general, cuántos son adultos mayores que tienen una tarifa preferencial, cuántos son estudiantes con tarifa preferencial y cuántas son personas con discapacidad. El promedio de recaudo y pues obviamente si estamos pagando por kilómetro necesitamos tener esta información. También tenemos estas gráficas que ya me voy a ir un poco más rápido y este es el software que utilizamos. En este podemos ver que tenemos varias rutas de transporte y tenemos aquí 121 autobuses circulando, de los cuales 5 únicamente no están cumpliendo con alguna ruta. Podría ser un pinchado de llanta, podría ser que esté en el taller, podría ser alguna situación adicional y nosotros conectados con el centro de monitoreo de cada una de las empresas podemos saber qué es lo que está ocurriendo y tomar nota y ajustar en su caso. También, como les comenté, tienen acelerómetros y esto nos informa también de posibles colisiones, frenados bruscos y diferentes sensores que tienen en los autobuses y podemos saber qué es lo que está ocurriendo en cada uno de ellos. Muy importante, pues es un dashboard operativo donde tenemos cuántas personas se subieron. Vemos que el día de ayer, 29 de julio, en la ruta circuito periférico Ecuador se subieron 10,180 pasajeros y de los cuales están divididos mayor, estudiantes, tarifa general y se recorrieron 5,000 kilómetros con 14 autobuses. Es importante esta información para gestionar cualquier flota.
Bueno, esto es otra pantalla de nuestro software que nos ayuda a medir las frecuencias, nos ayuda a medir cuánta distancia o cuánto tiempo hay entre unidad y unidad. Aquí podemos ver las unidades del circuito poniente y los paraderos aquí abajo. Y podemos ver que entre la unidad CP020 y la unidad CP022 hay muchísimos paraderos, por lo cual aquí pedimos un ajuste de frecuencia desde el centro de monitoreo, comunicándonos con nuestros enlaces de monitoreo de las empresas y con inspección en campo. Y bueno, esto también podemos realizar análisis de cómo se va moviendo la gente en el día. Esta es una ruta que es la ruta del circuito metropolitano exterior y las luces son los pasajeros que se van subiendo a los autobuses a lo largo del día. Y como otro ejemplo, pues ya llegando un poco más al tema de la accesibilidad y al tema de la salud y el clima que también nos compartió nuestro compañero Rodrigo. Aquí les quisiera dejar la frase de hecho es mejor que perfecto, porque ¿cómo podríamos identificar las desigualdades en el acceso al transporte para solucionar las condiciones de vulnerabilidad? Pues bueno, podríamos tener censos propios o registros administrativos cuando las personas se acercan a nosotros. Podríamos recabar datos del INEGI, podríamos recabar datos del Coneval, pero en realidad lo más importante también es lo que nosotros hacemos y cómo vamos gestionando lo que tenemos para poder ayudar a solucionar las condiciones de vulnerabilidad. Y aquí pues quisiera también comentarles un poco de cómo trabajamos en Yucatán. En Yucatán los estudiantes tienen una tarifa en la que pagan el 50%. Las personas con discapacidad no pagan, es únicamente gratuito, nada más identificamos cuántas personas se subieron. Y hay una tarifa general. Nosotros manejamos el pago a través de unas tarjetas y la tarifa general tiene un pago de 12 pesos. Pero tenemos un sistema de transbordos y aquí es donde también quiero mencionar a mi compañero Rodrigo, en donde mencionó que a veces no podemos llevar a las personas del punto A al punto B, sino que del punto A intermedio al punto A punto 2, A punto 3, etcétera. Y para esto, pues nosotros para tener esta información, pues implementamos este sistema de transbordos, donde tu primer viaje vas a pagar la tarifa completa, pero tu segundo viaje te va a costar el 50%. Esto también es por temas sociales y por temas de tener la información, saber a qué ruta fue la primera que te subiste, cuál es la segunda ruta a la que te subiste, y la tercera y la cuarta no tienen ningún costo. Esto en un tema de 120 minutos, que es por ahí donde nosotros tardamos a lo mejor en las mayores ciudades más densas en llegar desde un punto a otro, ¿no? Y pues aquí podemos decir que le estamos dando un tema social a la gente y nosotros estamos teniendo la información de qué rutas podemos optimizar y cuál es el punto A y el punto B que la gente más frecuentemente utiliza. Tenemos una aplicación en la cual las personas pueden ver en dónde están los autobuses, cuánto tiempo falta para que lleguen a sus paraderos y calcular así mejor sus tiempos. Y tenemos una multimodalidad en la cual los autobuses tienen racks para bicicletas. Ahí te puedes mover en bicicleta para llegar a tu punto de tu paradero y de ahí moverte hasta tu siguiente paradero y moverte en bicicleta. Y también tenemos unas rutas que conectan las partes más vulnerables de la ciudad de Mérida, que es las rutas intercomisarias. También podríamos utilizar la inteligencia artificial y los datos, nada más tendríamos que saber qué queremos, a qué grupo vulnerable queremos nosotros apoyar y podemos identificar a través de la inteligencia artificial, pues estos grupos vulnerables como podrían ser las mujeres, desempleados, madres o padres solteros, personas con bajo ingreso o personas con diferentes carencias. Ahí, como mencionó Rodrigo, no solamente las personas que tienen bajo ingreso son las personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Y bueno, esta es una imagen del software que nosotros tenemos, en el cual aquí se ve la ciudad de Mérida y podemos identificar cada una de estas barras es la cantidad de personas que se han subido a un autobús. Nosotros tenemos alrededor de 950 autobuses circulando, todos con estos dispositivos, y
40% de ellos todavía cobran a través de efectivo, pero ya el 60% aproximadamente ya es un cobro digital. Y si se dan cuenta, en el centro de la ciudad es la zona de máxima demanda, en donde la mayor cantidad de gente se concentra y se sube al autobús. Y aquí esta es una gráfica que nos muestra en horas cómo se va moviendo la gente. Estos datos son reales y son datos desde el 1 al 29 de julio. Podemos observar que nuestra máxima demanda la tenemos entre las 6 y las 7, 8 de la mañana, es el pico de la mañana, y entre las 5 y las 6, 7 de la noche tenemos nuestra hora de máxima demanda vespertina. Hemos visto que en estos 29 días se han subido 9.5 millones de personas, de las cuales 5.9 millones de veces, perdón, no son personas, son veces que se han utilizado el transporte público, son viajes. Y aquí son 5.9 millones de viajes, de los cuales está dividido entre que fueron pagados de forma digital. Y estos hay adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero ya hice aquí un resumen. Al día se suben aproximadamente en esta época de vacaciones 31,000 estudiantes, lo que representa un 15% del aforo, y 18.9 mil personas adultos mayores y 2.6 mil personas con discapacidad. Estos son datos reales y son datos que pues saqué del software que nosotros tenemos, y esta es una de las pantallas que tenemos con este software. Y pues algunos datos: de lunes a viernes se recorren 212,000 kilómetros al día y aproximadamente se suben 295,000 personas. Aquí ya vemos nuestra sección de máxima demanda en el centro y nuestra hora de máxima demanda en esta parte. Por eso me gusta mucho esta imagen de este software, porque presenta muy bien la información. Y toda esta información la tenemos desde el 2021. Todas nuestras rutas se han ido digitalizando poco a poco. Y bueno, y regresamos con el protagonista, que es Meta, y pues a preguntarle a Meta qué es lo que nos podría decir con un sistema de transporte público de 212,000 kilómetros diarios. ¿Cuántos kilogramos de CO2 se producirían y cómo sería la diferencia en 5 años? Y bueno, aquí ya nos está diciendo que reduciríamos un 90% los óxidos de nitrógeno, un 95% las partículas finas y un 100% el monóxido de carbono si cambiamos todos nuestros autobuses a eléctricos. Y bueno, ¿qué hemos hecho también para hacer el medio ambiente? Tenemos los autos eléctricos y pues también quisiera mostrarles, comentarlo. Hay varios proyectos y por ejemplo en Ámsterdam se hizo un proyecto en el cual con las bicicletas generar transporte, con las bicicletas generar el alumbrado público de la ciudad. Aquí un breve resumen que lo voy a dejar más para las preguntas y respuestas. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Elías Abdala Sánchez, subdirector del Centro de Control y Monitoreo de la Agencia de Transporte de Yucatán. Y pues bueno, antes de dar paso a las preguntas que nos han llegado por parte de nuestros participantes, dejo la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente, amigos y amigas? Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Nos da mucho gusto que nos están haciendo varias preguntas para Rodrigo y para Elías, que ahorita se las vamos a plantear en la voz de mi compañera Yohaira Ortiz, y también acompañado de la doctora Carmen Díaz Novelo, que es nuestra directora de lo que sería el CONACYT en Yucatán, en la UADY. Carmen, a ver si un día nos platicas un poquito más acerca de lo que haces por allá. Pero nos están acompañando personal académico también de varias instituciones de educación superior, cosa que apreciamos. Como siempre también apreciamos que nos acompañan de los diferentes municipios del país. Tenemos una asistencia no solo nutrida, Carmen, sino también muy heterogénea. Tenemos amigos y amigas de Cintalapa, Chiapas, Cuerámaro, Michoacán, Ecatepec, Estado de México, Acacoyagua, Chiapas, El Carmen, Campeche, Nicolás Romero, Estado de México, Puente Dixtla, Morelos,
Santiago Ixcuintla de Nayarit, de la Ciudad de México. Tenemos también amigos que nos están acompañando, amigas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, a la doctora Vanessa Patrón de la UADY, que ya habíamos saludado y que le reiteramos el saludo, de Jalisco Nayarit también nos están acompañando, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Zamora, Michoacán, de la capital de Aguascalientes, Almoloya de Estado de México, Tompe Blanco, Monterrey, Nuevo León, es el Chacán, Campeche, y por supuesto también nos acompaña el ingeniero José Luis Ponce de Anuyes, que ya nos hizo el honor de acompañarnos en nuestra sesión inaugural, al igual que el ingeniero Netzer Díaz del CIAPEM, a quien les apreciamos que nos estén acompañando, y a todos ustedes por sus comentarios y preguntas. Rodrigo, Elías, primero que nada agradecerles a los dos su magnífica disposición para hacerse un espacio en sus agendas de trabajo. Como pudieron apreciar, Elías está en tiempo real y en lo que platica está checando cómo está el tráfico allá en Mérida y en las comisarías aledañas. Rodrigo Maldonado nos está platicando desde Francia con un horario invertido, cosa que les apreciamos ambos por su magnífica disposición. Elías, Rodrigo, hay varias preguntas, muchas veces muy interesantes, y un poquito antes de darle la voz a mi compañera Johanna para que las lea, hay un comentario que se los lanzo a los dos, a ver quién quiere iniciar esta conversación, que nos hace Pastor Formoso, porque nos dice que no es algo nuevo, que en algunas ciudades ya estén utilizando los sistemas basados en inteligencia artificial, y así como para monitorear y gestionar el tráfico en tiempo real. Eh, pero entonces, yo digo, es un poco el centro de su intervención, pero entonces, ¿qué es lo nuevo, Rodrigo, Elías? ¿Qué es lo que sí podemos aportar como un valor agregado en esta conversación? Que por supuesto me parece que ya lo hemos escuchado, y hay comentarios muy puntuales que ustedes hicieron para esta y para otras preguntas, pero un poco para resaltar y contrastar, ¿qué dirán ustedes? ¿Qué es lo nuevo que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial en materia de planeación del transporte y movilidad? Adelante, quien quiera de los dos tomar la palabra. Pues si quieren yo puedo responder primero y a ver si coincidimos en la respuesta. Yo siento que la inteligencia artificial, sí, es claro que hay muchísimos estados del país, muchísimos países que ya utilizan estos sistemas que permiten predecir el tráfico. Yo siento que en lo que más nos puede ayudar para, no solo en el tráfico, es más que nada para la planeación urbana. ¿Cómo vamos a hacer la nueva distribución de las rutas de transporte público que podríamos generar? Y en eso es lo que nos puede aportar adicional la inteligencia artificial respecto a lo que ya nos da. Yo siento que ese es como que el punto más fuerte de lo nuevo que podemos utilizar con esta herramienta. Y sabes que, bueno, adelante, Elías. A mí también me gustó mucho tu intervención, Elías, porque leí varios puntos, estaba escuchando todos los puntos que decías. Creo que es una gran aportación a esta pregunta, pero adelante, por favor. Sí, fíjate que no sé si sea nuevo, yo siempre digo, hay que decirlo con humildad, pero también les comento, lo hecho es lo mejor que lo perfecto. De todas las estrategias que tú tengas en la vida o las herramientas que puedas aportar para realizar alguna actividad, en este caso mejorar el transporte público, lo que hagas y la acción es lo que te va a dejar una huella. En este caso, nosotros siempre comenzamos con prototipos. Eh, la, la, la implementación del vaivén en Yucatán comenzó con una ruta que fue la ruta periférico, en la cual 4 meses fue gratuita para recabar información de, de temas sociales, cuánto cobrar. No había una ruta periférico. Cuánto cobrar si vamos a cobrar con tarjeta o vamos a cobrar con esas como alcancías en las cuales tú metes tu dinero o cómo se va a cobrar. Entonces se recabó información y con la información es con la que puedes tomar acciones. Ahorita con el tema del clima y con el tema de los carriles exclusivos en Yucatán, tenemos algunos carriles exclusivos que se generaron y podrían haber muchas críticas de decir, bueno, es que no hay tanta eficiencia o me estás quitando un carril para autos, para un transporte que casi
no tiene tanta demanda en este momento, etcétera, pero está generando información. Esos datos, nosotros, como ya comentamos, pasárselos a una inteligencia artificial de planificación urbana, pues nos va a decir cuál es la solución, nos va a decir en dónde poner estos autobuses eléctricos. Además, les quiero presumir que tenemos una flota, un parque fotovoltaico que es el que va a alimentar y el que está alimentando muchos de estos autobuses. No tengo el dato de qué porcentaje, pero eso podríamos decir que es lo nuevo, al menos aquí en Yucatán. En Europa, pues como ya les comenté, en Ámsterdam incluso quieren que las bicicletas generen el alumbrado público, pero lo nuevo o lo mejor más bien es lo que haces, no lo que, no las miles de estrategias que puedas tener. Y pues la verdad es que esa sería mi respuesta a la pregunta. Gracias a ambos. Y sabes que a mí me gustó mucho tu intervención cuando empezabas a platicar. Quizás sea como una acción colateral, pero me parece muy relevante porque, pues al final también nosotros como autoridades tenemos que aprender de la inteligencia, tenemos que entrenarnos, tenemos que poner en práctica esto que tú señalabas de los proyectos, tenemos que aprender a preguntarle a la inteligencia artificial, tenemos que aprender a analizar los datos, la información, y como tú mismo señalabas, pues incluso tenemos que, oye, ¿y por dónde empiezo? Van, pues genera tus datos. Si me mandas al internet, pues yo te daré un nivel 4, pero si tú como autoridad generas tus fuentes, tus datos, te podré dar un nivel 9, y entonces ese es un entrenamiento, ese es un desarrollo de capacidad institucional que vamos generando en los gobiernos locales. Y yo pienso que esa es como otra aportación para la pregunta de Pastor Formoso, porque lo hemos visto en otros lugares con otros municipios, autoridades, que lo que necesitamos realmente es eso, Pastor, que creamos es decir, en el sentido de que generemos una capacidad institucional, porque pues eso es lo importante, tener esa capacidad para hacerle la pregunta apropiada a la inteligencia artificial y explotar cabalmente pues todos estos recursos, toda esta velocidad de la que nos hablaban Elías y Rodrigo. Tenemos ya varias preguntas, te cedo la palabra para no restar tiempo, porque me parece que son muy interesantes todas las que están ahí en la pantalla. Claro que sí, las voy a leer y pues bueno, siéntanse en la confianza de cada uno el que desea abrir su micrófono. Marilyn Guevara dice que ella está entrenando para hacer el análisis del transporte y en qué software está haciendo la interpretación de datos. Adelante. Ok, mira, completamente franco, los softwares que hemos utilizado no le hemos metido, son gratuitos, no le hemos metido datos reales. Precisamente ahí había otra pregunta que me llamó la atención de poner nuestros datos abiertos al público en las bases de datos nacionales. Somos un organismo de reciente creación. Apenas el año pasado se creó la Agencia de Transporte que viene a tomar las funciones del Instituto de Movilidad y estamos pasando por diferentes etapas. Como software como tal, no les podemos poner datos reales a estos softwares, que podría ser Meta, ChatGPT, porque como ustedes saben, hay datos que son reservados, que son públicos, y pues por lo tanto no podemos pasarles esta información. Pero sí se han hecho estudios y sí hemos hecho diferentes con datos experimentales, y estos sí se los hemos pasado a ChatGPT sobre todo. Pero la realidad es que, pues yo a lo que les quería aportar y mi intervención es que para utilizar la inteligencia artificial a un nivel 9, primero necesitas los datos. No podemos empezar a correr si todavía no sabemos caminar. No vamos a correr un maratón si todavía no hemos podido correr una carrera de 5 kilómetros. Muchísimas gracias. Adelante, ingeniero. Pues yo creo que para el análisis de los datos, como dice Elías, depende mucho de qué datos puedas utilizar y qué datos no. Pero actualmente las mismas inteligencias artificiales te facilitan ese análisis de datos, o sea, es decir, te lo dan ya desmenuzado para que nosotros lo podamos entender o incluso te pueden generar gráficas para que sean mucho más fáciles de leer. Eh, Personalmente yo pienso igual que Elías, no creo que debamos de generar esa
dependencia total a la inteligencia artificial. Hay, sí hay que darle datos experimentales para ver cuál es la opción A, la opción B, la opción C, y de ahí tomar decisiones, pero no podemos basar todo desde la inteligencia artificial. También tiene siempre que estar el factor humano y sobre todo en el análisis de datos. Tal vez el análisis que te puede hacer en estas herramientas es muy computacional, bastante preciso, bastante eficaz, pero siempre hay variables que estos sistemas no toman, que ahí es donde entra el factor humano. Muchas gracias a ambos. Voy a continuar con Iván Uriarte de Tlaxcala. ¿Dónde podemos consultar el modelo de la política pública de movilidad que están implementando? Me imagino que iba para usted, el ingeniero Elías. Sí, mira, les voy a compartir un link donde el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP, nos apoyó para, pues, la implementación de la digitalización del transporte público en Mérida. Y esta también, pues, lo documentó y ahí se viene todo cómo se hizo la digitalización del transporte público en Mérida. Y pues es un modelo que se puede implementar en varios lugares dependiendo de las características y normas legales o qué se puede hacer. Pero se los voy a compartir, pero en general, lo primero es una parte de planeación. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres mejorar en tu transporte público? Pero para planear necesitas los datos de nueva cuenta. Pero ¿con qué datos sí cuentas? Ok. ¿O qué le puedo comprar a Google? ¿O qué le puedo comprar a Facebook? ¿O qué datos tengo? Tengo encuestas, tengo INEGI, tengo Coneval. Con esos datos me arranco para tener yo mi planeación. De ahí, pues necesito saber dónde están mis unidades de transporte todo el tiempo. Necesito saber por dónde se van a mover, entonces genero la información de mis rutas, los llamados GTFS que mencioné, Geotraffic Transit Specification de Google, que ahí tiene los horarios y los caminos por donde tienen que pasar las unidades. Entonces, pues de ahí después vas poniéndole los GPS a las unidades y te va generando información y de ahí puedes ir optimizando tus rutas. Les voy a compartir el documento para que puedan tener a un nivel de detalle mejor esta respuesta, ya que no daría el tiempo, pero en realidad son tres fases: planeación, adaptación y la implementación, que van de esta manera y pues espero que se los puedan compartir también a todos los oyentes. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Rosa Andrea López. ¿Cuál es el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero que ha disminuido debido a la implementación de esta IA? Adelante. Ok, no hay una respuesta como tal, como les comenté. La respuesta sería lo que les presenté en 5 años. ¿Qué podría cambiar? Ahorita tiene menos de un año que se inició esta ruta eléctrica. Fue apenas en diciembre y realmente no es el gran logro, no es implementar la ruta eléctrica en la inteligencia artificial, sino romper un paradigma de decir no se puede tener un transporte público eléctrico en México. Sí se puede, te puede generar información y te puede decir cómo seguir expandiendo tu flota para contaminar cada vez menos y para poder ser más eficientes y más amigables con el medio ambiente en este tema. Estamos, como les digo, en una etapa experimental, pero pues a lo mejor en algunos añitos ya se pueda dar una respuesta para esa pregunta. Muchas gracias. Y justo respondió una parte de una siguiente pregunta donde preguntaban desde cuándo inició este sistema, pero también quieren saber cómo lo tomaron los transportistas y quién, si pueden compartir, quién los apoyó financiando este sistema en Yucatán. Híjole, pues mire, lo que venía aquí en Yucatán es un caso bastante bueno y también es raro. La mayoría de las concesiones estaban próximas a vencer, entonces, pues se les presentó el proyecto a los transportistas como una forma de renovación de sus concesiones y se les mostró cuáles eran las bondades, incluso con un benchmarking
en otras entidades. No les puedo decir que fue muy fácil, la verdad es que no me tocó, como les comento, estamos en transición, no me tocó como tal esa parte de la negociación, les puedo platicar lo que mis compañeros me han dicho, pero no fue algo tan fácil. La ventaja es que las concesiones estaban vencidas y estaban próximas a renovarse. Se estaba haciendo una ley nueva de movilidad y seguridad vial en el estado, un reglamento de movilidad y seguridad vial en el estado. Y eso fue lo que facilitó mucho la forma en la que se hizo. ¿Y cómo se financió? Se buscaron esquemas en la que los bancos puedan confiar en los concesionarios, siendo el gobierno del estado un aval, plasmándoles que tenemos la información y que el transporte está digitalizado. De esta manera generamos la confianza para que los bancos puedan creer en los concesionarios y el transporte público sea de esta manera, ¿no? Es un breve resumen, la verdad es que no son los temas que yo manejo, sin embargo los he escuchado y, y pues por eso se los comento, porque sí, de nada podría servir tener el transporte público digitalizado si tu pago no es por kilómetros, si tú no le puedes decir en qué horario y en qué frecuencia pasar al concesionario, pues no te sirve tal vez muy poco, porque no vas a poder hacer nada con la información. Muchas gracias. Roberto Fuentes dice, ¿cómo resuelven la conexión cuando hay necesidad de llevar la bicicleta? ¿Hay forma de transportarla o de dejarla en algún punto y que esté segura? Otra vez, ¿me podrías repetir? Sí, claro. Dice, ¿cómo resuelven la conexión cuando hay necesidad de llevar la bicicleta? ¿Hay forma de transportarla o de dejarla en algún punto y que esté segura? Bueno, la ciudad de Mérida es la ciudad más segura del país. Tiene infraestructura para poner las bicicletas en muchísimos lados, que se ha hecho en este último periodo. Y y sí, los autobuses tienen racks para que tú puedas llevar tu bicicleta. Lo puedes transportar en la mayoría de los autobuses, creo que tiene hasta para 4 bicicletas. Y y pues la puedes dejar en la puerta de tu trabajo amarrándola con un candado. Muchos he visto compañeros que ni siquiera le ponen el candado. Le dicen, no pasa nada, está aquí en la puerta de mi trabajo y están todos los que pasan por acá me conocen. Y yo estoy sorprendido de eso, incluso siendo yucateco, pero sí lo hacen y pues es nada más cuestión de ir mejorando también nosotros como sociedad y como gobierno, ¿no? Para poder hacer este tipo de actividades que yo creo que en otros lugares no se escucha. Muchísimas gracias. Fernando Flores Figueroa. Actualmente en México, más bien, existen actualmente en México las condiciones para implementar el sistema inteligente de transporte, principalmente en vías terrestres. En caso contrario, ¿cuánto tiempo llevará el desarrollar este sistema en nuestro país? Adelante, cualquiera de los dos. Me parece que aquí los dos pueden aportar bastante. Ah, sí existe actualmente en México las condiciones para poder implementar sistemas de este estilo. Por ejemplo, como yo trabajé en la parte del diseño del YETRAM, entonces sí existen las condiciones. Um, para poder implementar un sistema, por así decir, eléctrico, inteligente y eficiente, necesitas tres cosas. Uno, que tengas un plan urbano bien diseñado. Dos, en respecto a la parte energética, necesitas que la red eléctrica de CFE, en este caso, tenga la capacidad para poder hacer la carga y recarga de los autobuses y necesitas poder tener un plan de desarrollo de transporte grande. Por ejemplo, la ventaja que tuvimos en Yucatán fue eso, que nosotros pudimos aprovechar que ya era necesario la actualización de las unidades para poder implementar esta clase de sistemas. Entonces, basándonos de eso, pudimos mejorar la calidad de los vehículos, pudimos hacer un plan urbano de desarrollo completamente nuevo que nos permitió poder gestionar esta parte de semáforos inteligentes, rutas y horarios definidos de forma inteligente también, esta parte de los carriles privilegiados para el autobús, para que solo vaya el autobús y también para poder implementar el parque fotovoltaico,
que es un parque fotovoltaico bastante grande, es de aproximadamente, creo que 750 megawatts, que es muchísima energía, muchísima energía. Entonces, vaya, en Yucatán tuvimos la suerte de que todo se nos juntó para poder implementar esto. Y no solo que se haya juntado, sino que nosotros también trabajamos para poder dar de eso a la ciudadanía. Muchas gracias, ingeniero Rodrigo. No sé si quiere aportar algo. Adelante, ingeniero. Sí, mira, como dice Rodrigo, pues no solamente es que existan las condiciones, es lo que tú quieras hacer y lo que sabes que puedes hacer. Tal vez no puedes hacer todo lo que tú quisieras, pero tienes que saber que hay algo que sí se puede hacer. Y entonces es por eso yo que en mi presentación resalté una parte del qué es lo que sí puedo hacer, para qué quiero la información. Entonces es centrarnos en qué es lo que sí puedo hacer y poco a poco ir resolviendo los temas pequeños y poco a poco al resolver los temas pequeños se van a ir cayendo o dividiendo los problemas más grandes. Entonces, en resumen, yo les diría que no en todo, acotando, ¿no? Porque preguntan en el país. Bueno, México tiene creo que 2.500 municipios, entonces son 2.500 diferentes opciones de responder esa pregunta. Entonces yo sí te diría que es que sí se puede, pero necesitas saber hasta dónde vas a llegar y poco a poco resolver los problemas más pequeños para después centrarte en los más grandes. Y no olvidar los grandes, a los grandes ponerles prototipos para saber cómo resolverlos a futuro. Muchísimas gracias a ambos. Y me parece que es la última pregunta, la que voy a leer a continuación, de Antonio Barraza vía Facebook. Realmente los planteamientos suenan muy bien, sin embargo, el beneficio es directo para una empresa. ¿Cómo están contemplando el posible beneficio a nivel económico esta implementación para la ciudadanía? Adelante, cualquiera de los dos. Ok, bueno, creo que si se refieren a Yucatán, hay una creencia un poco generalizada en Mérida y en el estado de que es una sola empresa la que da el servicio de transporte. En realidad esto es falso. Son más de 60 empresas, que incluso eran muchas más, se agruparon porque eran alrededor de 200 concesiones a diferentes personas y empresas. Pero obviamente tratar con 200 es muy difícil, entonces se fueron agrupando en cuencas o empresas mayores y son las mismas personas que fueron adquiriendo una renovación de su concesión, pero a través de cuencas. Esa es la realidad. Y, y el beneficio económico que se puede obtener, pues es que la movilidad sabemos que es una necesidad humana y al tener una movilidad accesible, sostenible y que cuide el medio ambiente a una sociedad, esto se traduce en dinero en la bolsa de las personas y incluso en la gente que trabaja en el sistema vaivén, los operadores. Es mucha gente que también está recibiendo un beneficio social. Tenemos una tarifa diferenciada para los transbordos y para las personas con discapacidad, estudiantes y adultos mayores. En realidad estamos comenzando, estamos arrancando, no es algo que ya digamos que ya se tiene solucionado el tema del transporte en Yucatán, pero sí les digo que eh, teniendo la información y con inteligencia artificial que ya estamos metiéndole, pues vamos a hacer muchísimas otras cosas. Muchísimas gracias, ingeniero Elías. No sé si quiera aportar algo, ingeniero Rodrigo, o sería todo. Yo creo que Elías ya abarcó todo lo que había que abarcar en esta respuesta. De acuerdo, muchísimas gracias a los dos por sus puntuales respuestas. Y pues bueno, ya vamos a ir dando paso a nuestro cierre. En este sentido, voy a darle la voz a la doctora Carmen Díaz Novero. Adelante, doctora. No, pues muchísimas gracias, Yohaira, y muchas felicidades a nuestros ponentes. La verdad es que, pues creo que todos estamos muy agradecidos por todas las experiencias que nos han compartido. ¿Qué les puedo comentar? Que yo soy de aquí, soy yucateca, pues así como el ingeniero Elías, y que he usado este transporte en mi experiencia como ciudadana, como la última pregunta que hacían, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Que visualmente es agradable.
ver ese tipo de transporte en nuestra ciudad, que es también satisfactorio saber que personas con discapacidad pueden usar ese transporte, que llevan las bicicletas, o sea, esas cosas que van haciendo precisamente esa calidad de vida de la población, ¿no? Entonces yo creo que, y sobre todo, como se comentaba, esos prototipos que han habido, donde pues nosotros como ciudadanos lo usamos y generamos datos y con eso se van tomando algunas acciones como han mencionado tanto Rodrigo como el ingeniero Elías. Entonces, la verdad que, ¿qué les podemos decir? Creo que se está avanzando, se presenta un caso, esta experiencia, pues que sabemos que hay otras experiencias en el país que también sería muy bonito compartir y para eso son estos espacios realmente del INAFED, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que se está haciendo en esto que tiene como misión el INAFED, que es precisamente capacitar y fortalecer estas capacidades institucionales de los gobiernos. Así que, pues muchas gracias, muchas felicidades, gracias a todos los que nos han acompañado y les cedo la palabra a licenciada Ernesto. Bueno, muchas gracias. Pues también, primero que nada, darle las gracias, Rodrigo, Elías, no solo nos han transmitido una información relevante, sino lo han hecho de una manera muy grata y yo quisiera decir significativa, porque en lo que ustedes iban platicando, pues nos iban haciendo ver varias situaciones en el país, situaciones en los municipios, cómo ha sido el transporte, pero sobre todo yo diría que cómo es que puede ser, ¿no? Ustedes señalaban ya de manera muy puntual algunas preguntas, o sea, y esto, amigos y amigas, lo quisiera reiterar compartiéndolo con ustedes, sí se puede, ¿no? Aquí tenemos un caso, yo diría que de éxito. La verdad es que quien haya visitado Yucatán, Mérida, consideran, con todos los compañeros que hacían, Rodrigo y Elías, hasta el hecho de que pueden dejar su bici ahí en cualquier esquina de la calle. Sí se puede, se requieren muchas cosas, pero esas cosas, justamente la sesión de hoy nos dio la oportunidad de conocer esas cosas, esas capacidades, esos recursos, esos proyectos que se requieren. Y también nos dio la oportunidad de conocer de que esos recursos, esas capacidades, las pueden desarrollar todos los municipios del país de una u otra manera, con sus posibilidades, con la pertinencia a cada caso en particular, porque ciertamente pues somos un país heterogéneo, pero la posibilidad existe. Yo diría que es la presentación que nos hizo primero el ingeniero Rodrigo Maldonado Padrón, ingeniero de energías renovables por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, y luego el ingeniero Elías Abdalá Sánchez, que es actualmente el subdirector del Centro de Control y Monitoreo de la Agencia de Transporte de Yucatán. Pensaría que la presentación que el día de hoy nos hicieron, pues nos dio este gran panorama, nos presentó un caso puntual que se está desarrollando en Yucatán y pues nos propició, nos provocó a preguntarnos cómo es que esto podría detonar otros casos de éxito en otros municipios del país. Y bueno, pues por eso básicamente creo que ha sido una conferencia fenomenal. Rodrigo, Elías, pues, de hecho ya han recibido varias eh, felicitaciones ahí en el chat, a las cuales nos unimos puntualmente, desde Leti Escobar, Netzer Díaz, Marcela Ramírez, Roberto Fuentes, Daniela García, en fin, y muchas más que estamos recibiendo por el Facebook, así es que no resta más que agradecerles a ambos y también decirles, amigos y amigas, que la información que aquí se presentó se les hará llegar en un momento más cuando termine la sesión, se les hará llegar por medio del correo en el cual se registraron. También amablemente Elías ya está colocando en el chat de la sesión algunos documentos sobre la digitalización del transporte, caso Mérida, Yucatán. Aprovechamos para saludar a los amigos de la Agencia de Transporte de Yucatán que nos están escuchando, también a todo el personal académico y docente de la Universidad Autónoma de Yucatán que se unieron a la transmisión,
a nuestras contrapartes estatales que nos están sintonizando el día de hoy. Les apreciamos que nos acompañen, al igual que el resto de las autoridades municipales que tuvieron la oportunidad de acompañarnos con este tema fundamental que tenemos: movilidad urbana y transporte inteligente. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, apreciamos que nos hayan acompañado el ingeniero Rodrigo Alberto Maldonado Patrón y el ingeniero Elías Abdela Sánchez. Rodrigo Elías, muchas gracias a los dos por abrirse un espacio en su agenda. Muchas gracias a todo el equipo de INAFED que ha hecho posible esta transmisión. Por supuesto, muchas gracias a toda la gente que se conectó, particularmente muchas gracias a todo el equipo de la UADY, liderado por la doctora Carmen Díaz Novelo, que nos ha estado impulsando de una manera decisiva para poder llevar a cabo este ciclo que, como hemos platicado, amigos y amigas, este año el seminario El Derecho a la Ciudad tiene como guía el de la inteligencia artificial, por lo cual queremos también apreciar que la doctora Carmen Díaz Novelo, coordinadora del programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, nos esté apoyando con toda su experiencia y con toda su asesoría técnica para poder coordinar estas sesiones. Carmen, te apreciamos y apreciamos que nos sigas apoyando en esta colaboración interinstitucional. Agradecemos a las doctoras de la UADY que esto sea posible. Y a todos ustedes, amigos y amigas, gracias por abrirse un espacio en su agenda. Los esperamos el próximo 28 de agosto con la tercera sesión del Derecho a la Ciudad, con un tema más en materia de inteligencia artificial. Que tengan una excelente tarde. Rodrigo, muchas gracias. Elías, muchas gracias. Carmen, gracias a Hasta todos luego, ustedes. muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias a todos.